Vamos a invitar a nuestro amigo, licenciado en letras, licenciado en periodismo, docente universitario. Su nombre es Gustavo Rosa, vive en Rosario. Hay una avenida muy linda. Otra vez lo mismo. Para un poco. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie, el Tecno Guaraní. Y bueno, y acá estamos, y a toda la audiencia de Confundamento Criollo por Radio Lateral de Trincheras de San José. Oroño es la calle, que a Boulevard, vos claro. tanto te gusta. ¿Qué te habrá pasado en el Boulevard Oroño para que lo tengas tan guardado en la memoria? Eh, No me quiero imaginar. Los cuentos que voy a escribir imaginando eso. no, mis pasos por Rosario fueron bastante fugaces, pero... No, recorrí la avenida Oroño. Larguísima, pero larguísima es. Una vida te puede llevar a cruzar toda la avenida Oroño. Se da cuenta que nació al principio de Oroño y murió en el final de Oroño cuando tenía 80 años. Tanto Imagínate. se tardó en recorrer el Ima- Boulevard Oroño. yo me salí, tomé una esquina y me fui, si no. Y más vale, si no estarías todavía acá. Exacto. Bien. Dicho todo esto, Gustavo, sabemos que estás bastante ansioso. Y nosotros hemos publicado al lado de tu nombre en el día de hoy. No queda títere con cabeza. Y sin miedo a equivocarme. No, Sin miedo a equivocarme. no somos títeres. Bueno, Bien. es interesante. Bueno, yo escuché la entrevista que le hiciste hace un rato al padre de Rodolfo de Cura Opción por los Pobres. Y claro, entre la cantidad de historias que se acumulan, que generan descontento, informaciones que van ocurriendo a lo largo de una semana que uno no sabe cómo asimilarlas, las señales de alarma que no encuentran una propuesta política de la oposición para encauzarlo. La marcha contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue la semana pasada. La movilización de San Cayetano, el paro universitario que se viene para la semana próxima, el incremento de las deudas familiares, la caída del consumo, la suba de la tasa de suicidio, el estado de las rutas nacionales y los accidentes que eso provoca, y mucho más. El deterioro que estamos atravesando en este momento es el más grande de los últimos 26 años. Nunca, salvo después de la crisis del 2001-2002, pero ni siquiera en ese momento estábamos tan acuciados por las medidas negativas que toma un gobierno destructivo. Cualquier intento de síntesis se queda recorta, porque los capítulos de esta serie de terror de la que somos las víctimas son muchísimos. Y uno en una columna de media hora apenas puede hacer un recorrido de 2 o 3 temas y todo lo que queda en el tintero, que uno dice, bueno, lo planteo la semana que viene, ya queda vetusto para la semana que viene porque esta gente pergeñó cosas peores. Ah, es un trabajo insalubre el de trabajar en una columna de media hora. Bueno, la semana pasada fue una semana en donde hubo un alto planteado por gran parte de los manifestantes y de la dirigencia, que en este caso, en el caso de la marcha del jueves, en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ay, ¿se acuerdan de esa frase? Con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Me parece que los dirigentes fueron empujados por los dirigidos para que el jueves la marcha en contra de la ley de porquería que planteó Sturzenegger y que presentaron en el Senado tuviera esa oposición gigantesca que hubo no solo en la Cava, que es el ombligo del universo, sino en gran parte de las ciudades del resto de las provincias. Un tema que caló hondo y por más que habían sacado la ley de tierras, que era lo que permitía la venta indiscriminada de territorio nacional, eh, quedó la ley truncada porque la marcha siguió adelante, porque lo que quedaba es peor. Bueno, eh, el viernes, insospechadamente, porque yo me acuerdo cuando era chico, que cuando llegaba el 7 de agosto, que era el día de San Cayetano, mi mamá me llevaba a una procesión aburrida, donde toda la gente iba con espigas y con velitas y qué sé yo, y no pasaba nada, era una cosa
calmísima de ovejas mansas que iban por una calle detrás de un cura. Ahora, desde hace por lo menos 10 años, en una época la procesión de San Cayetano era el índice, el indicador de cómo se estaba viviendo la situación económica de la gente, del público, del pueblo real. Bueno, cuando había mucha necesidad de trabajo, las procesiones eran multitudinarias. Cuando había trabajo de sobra, las procesiones eran minúsculas. Pero 10 años atrás, la CTA, la CGT, la otra CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, empezaron a convertir la procesión de San Cayetano a tal punto de convertir al santo en una especie de combatiente, ¿no? Por lo tanto, las marchas de San Cayetano han tomado un tinte muy político con reclamo de las organizaciones sociales y de los dirigentes. La mansedumbre se ha convertido en una herramienta de lucha. Bueno, la marcha del viernes, la procesión marcha del viernes, fue realmente multitudinaria. No solamente se convocaron en la Basílica de San Cayetano, en Liniers, sino que marcharon hacia Plaza de Mayo con la consigna paz, pan, tierra, techo y trabajo. Y fíjense, al principio era, cuando uno tiene una memoria de hace 30, 40 años, la marcha era por agradecimiento al trabajo, para pedir por trabajo. Cada vez se fueron acumulando más demandas y hoy son 5: paz, pan, tierra, techo y trabajo, lo cual es el indicativo del deterioro que hemos tenido desde el inicio del siglo XXI, no porque estuvo Néstor Kirchner y Cristina, que mejoraron la situación que venía del siglo anterior. Pero después empezaron a venir gobiernos que deterioraron este siglo para hacer que cada vez se necesiten más demandas para un pobre santo que vaya a saber qué poder tiene. Bueno, lo que fue muy interesante fueron los discursos de José García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, que en esa confluencia a Plaza de Mayo reclamó por una mejora de las condiciones económicas que nunca se había visto desde la dictadura para acá. Estuvo Adolfo Pérez Esquivel, que fue el primer orador. Dijo que hoy es una entrega a las grandes corporaciones la economía del país. La situación económica del país es por una entrega a las grandes corporaciones. Hay que trabajar a pesar de las diferencias para ver cómo reconstruimos este país. Y terminó: hay que lograr la unidad del pueblo. Después hubo un texto leído por Leonor Cruz de la CTA Autónoma y Dina Sánchez de la UTEP, en donde se dice que este es uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de las últimas décadas. Y es impresionante ver que se coincide en señalar que este tipo, que constantemente dice en foros internacionales y que recibe el doctor honoris causa como merecería más piedras u otras cosas peores, todos reconocen que este es uno de los momentos más difíciles que está viviendo el país. No solo porque la economía está deteriorada, sino porque hay un gobierno que está a favor de profundizar las desigualdades al punto de todo lo que nos está pasando en este momento, como por ejemplo el aumento de tasa de suicidios, el aumento de la tasa de accidentes de tránsito porque el gobierno dijo que no va a haber obra pública, por un montón de cosas que son casi, digamos, voluntarias, como que lo están haciendo a propósito. En el documento también dice que no aceptamos una Argentina para unos pocos. Este rumbo económico, dijo el documento de la CTA y de la UTEP, concentra la riqueza en pocas manos, privilegia la especulación financiera sobre la producción nacional y sacrifica el trabajo argentino para beneficiar a los sectores más poderosos. Y lo más importante de este documento es que esta marcha fue porque les perdieron su empleo. Marchamos por los que no llegan a fin de mes,
Marchamos por nuestros jubilados, nuestros jóvenes, por la producción nacional, por la industria, por la obra pública y por la soberanía. Pobre San Cayetano, cuántas cosas que le colgaron, cuántas responsabilidades tiene, y es un pobre viejito que estaba ahí apoyando un poquitito de pobre. Ahora tiene multitudes gracias a este gobierno. Bueno, una pausa por encender el cigarrillo. Esto es lo económico, porque el gobierno de Milei, en este afán de arreglar la macroeconomía y no arreglar lo que es la micro, que es realmente lo que afecta y por lo que nosotros votamos, es para que arreglen la microeconomía, es decir, la economía de todos, no la macroeconomía, que es lo que beneficia a unos pocos especuladores y multimillonarios. Bueno, en una última encuesta de la encuestadora SEO Latam, hay un dato sugestivo. Si bien al principio del gobierno de Javier Milei decía, uy, este es un loco, es un outsider, hoy viene a romper el Estado, qué gracioso. De a poco se lo fue catalogando como loco peligroso, como cruel, como mentiroso, como hasta el punto de decir que es casi un nazi por las cosas que dice. Y ahora, y calculo que, bueno, en esto obviamente está el episodio durante el Mundial con la bandera de las Malvinas son argentinas, ahora ya no se discute ni las bondades de la gestión, ni por la situación económica, sino que ahora en esta encuesta de SEO Latam aparece un problema de pertenencia. Es decir, que estos encuestados empiezan a notar que Milei no pertenece a este país. No es un tipo que esté arraigado en el país. Parece alguien injertado desde un más allá extraplanetario. Solamente, bueno, hay muchas encuestas que dan cuenta de la caída de la imagen positiva de Milei y el consecutivo aumento de la imagen negativa. Pero por la gestión, por el sueldo, porque no me alcanza, porque me endeudo. No, en esta encuesta lo que se empieza a ver es una grieta de identidad. Que Milei no se preocupa por los intereses de los argentinos. Desde marzo del 2026 no bajó el rechazo de los 60 puntos, sino que en este mes está tocando el 65% de rechazo a la política de Milei. Y es fundamentalmente porque lo ven como un cipayo, porque lo ven como un tipo que no defiende los intereses del país, sino intereses no externos, sino de empresas externas. Y eso es un salto muy importante. Y es más, uno de los datos más demoledores de esta encuesta es que el 68,6% de los encuestados están seguros de que a Milei no le importan las Malvinas, que es lo más íntimo que tenemos y lo que no nos van a poder extirpar jamás, de que las Malvinas son argentinas. Y a Milei lo ven como algo ajeno a esa afirmación. Casi el 70% de los encuestados por SEO Latam. Pero es una encuestadora, tiene intereses, hay que ver quién la encargó o por qué lo hacen. Pero gran parte de las encuestas de opinión que se están dando en las últimas semanas están primero mostrando una caída de la imagen positiva de Milei a favor de la imagen negativa, pero además la mirada de que el tipo no defiende el interés de los argentinos. Y vamos a un caso pequeño que todavía no hasta ahora, ¿no? Todo bien. Salió bien mi voz, entendió lo que dije, no parezco insuflado, no, hablando arriba de un monolito, no, nada de eso. No, atentamente te estoy escuchando. Bueno, vamos a un elemento, está bien, todos conocemos la reacción de Milei frente a la bandera que exhibieron los jugadores de fútbol armada en un hotel con un pedazo de sábana. No supo cómo acomodarse a esa situación.
pero tampoco sabe acomodarse a una situación que ocurre en una cooperativa del sur del país, con una apriete. Esto ocurrió el 12 de julio. Un funcionario de la embajada norteamericana mandó un WhatsApp a Sergio Fernández Novoa, que no sabemos quién es, pero es un gerente de tecnología de información y comunicación, que es el director de una cooperativa provincial de servicios públicos de la provincia de Neuquén. Una cooperativa que se encarga de difundir Internet y servicios telefónicos. La embajada norteamericana le amenazó a esta cooperativa porque está haciendo acuerdos con la empresa china Highway. Y es impresionante, a través de un mensaje de texto por WhatsApp, estimado Sergio, espero que se encuentre bien. El motivo de mi solicitud es de una llamada que el gobierno estadounidense está implementando una nueva política que restringe o revoca visas para los directivos que expanden las operaciones de Huawei en Argentina. Es decir, que el gobierno norteamericano, a través de un agregado de asuntos económicos de la embajada, Andrew Dills, está presionando a empresas argentinas para que no contraten con Huawei o cualquier tipo de empresa que tenga que ver con China. Y cuando le preguntaron esto fue impresionante, cuando le preguntaron a Peter Lamelas, que es el embajador contestó: es una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, que una empresa argentina, una cooperativa, contrate los servicios de Huawei, una empresa china, perjudica la seguridad nacional de Estados Unidos y nada más. Eso justifica cualquier cosa. Y el gobierno argentino, el cónsul argentino, el ministro de Relaciones Exteriores, mutis por el foro, no dijeron nada, absolutamente nada, de una injerencia inaceptable de la embajada de un país a una cooperativa de Argentina. Es increíble. Es un escándalo que pocos, y lo que acabo de contar, es un escándalo que pocos saben, que en otros momentos hubiera sido tapa de Clarín, que ahora no lee nadie. Pero bueno, todos hubieran hecho un cacerolazo en Plaza de Mayo porque Cristina no defendía la embajada a una empresa argentina que era presionada por la embajada. Si hubiera pasado eso en aquel momento, ¡wow! Pero Cristina obviamente hubiera actuado en defensa de la cooperativa. Este gobierno no. Absolutamente nada han hecho para modificar o para protestar al menos por esta injerencia inadecuada e inaceptable. Terrible. Pocos hablaron de este tema y pocos hablan, y es de una gravedad institucional y soberana terrible. Bueno, sin embargo, el gobierno argentino, en lugar de preocuparse por estas cuestiones de defensa de la soberanía, al contrario, quiso el jueves de la semana pasada avanzar con una ley de extranjerización de la tierra, ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, y como decíamos al principio, fue tanta la movilización que hubo el jueves a todas horas, porque lo que se veía, la sesión habrá empezado al mediodía, la convocatoria estaba hecha para las 5 de la tarde, sin embargo, durante gran parte del día en la zona del Congreso hubo gente, por más que se produjo una feroz, inaceptable represión por parte de las fuerzas de seguridad federales con el apoyo de las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires. Y recuerden que el domingo anterior a la votación en el Senado, en el programa de Luis Majul, el presidente Javier Milei habló de terroristas y empezó a hablar de terroristas infiltrados disfrazados de estudiantes,
de docentes, de médicos, de profesores, de investigadores. Es decir, que para Javier Milei, en esta locada manera de ver cómo se está reacomodando la oposición a sus planes, empieza a ver terroristas en todo lo que lo objetamos, lo cual es peligroso, porque es una treta que utilizó Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla, el primer dictador de la dictadura del 76, y que hablaba de que los periodistas, los terroristas están infiltrados en todos lados y que pueden brotar desde la tierra como hongos. Y esto lo dijo Javier Milei. Después de tanto tiempo de la vuelta a la democracia, un presidente elegido con el voto popular, desgraciadamente, está hablando y reivindicando frases de la dictadura. Por eso, la represión del jueves fue bestial, Pero encima de que reprimieron de una manera desproporcionada a lo que ocurría, encima el Ministerio de Seguridad denunció a muchos de los manifestantes capturados, apresados, reprimidos, golpeados, gaseados, baleados. Los acusaron por atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. ¡Wow! Hay artículos del Código Penal que podrían llevar estos 1000 y pico de denunciados que van a ser procesados con el artículo 41 y el 241 del Código Civil y Penal. Por lo tanto, pueden llegar a tener entre 5 y 30 años de prisión los que resistieron una ley que era la extranjerización de la tierra. Pero fíjense qué torsionado que está todo esto. Sí, perdón. ¿Cuántos detenidos hubo? Ahí me decís que más de 1000 personas podrían atravesar estos procesos. ¿Pero cuántos detenidos 1500. hubo? ¿Cuántos? Hay que ver cuántos llegan a proceso, pero detenidos hubo 1500 a los que se tomó nombre, DNI, etcétera. 1500. Ahora, fueron denunciados y hay que ver el sistema judicial de Morondanga que tenemos, para no decir de mierda que queda feo a esta hora de la mañana, a ver a cuántos realmente va a procesar de acuerdo a las pruebas. Es impresionante, es impresionante. Pero además, hubo algo que se reveló en estos días, que fue la aparición de unas fotografías del comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gustavo Antonio Gauna, que apareció en fotos de, no sé si decir los nombres, porque parece que los estuviera botoneando, pero bueno, ya todos lo saben, es público. 3 fotoperiodistas, Caloyán Santos Cabrera, Susi Maresca y Martín Vega, tomaron fotos de este inspector de policía que estaba de civil con un rifle disparando a trocha y moche para todos lados, sin ningún tipo de identificación, sin uniforme ni nada. Y la foto de estos 3 valientes fotoperiodistas lo muestran de cara, que es Gustavo Antonio Gauna. Y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cordobesa, estuvo en un almuerzo en la Bolsa de Comercio de Córdoba y frente a los empresarios del Círculo Rojo Mediterráneo de la provincia de Córdoba, intentó justificar a Gustavo Gauna, respaldó diciendo, es probable que el comisario o subcomisario haya tenido su placa colgada, pero no se vio, en la foto no aparecía. Con respecto al arma, dijo Monteoliva, es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo. Pero con ese arma que tenía Gustavo Gauna, no solamente se podía disparar una bala de estruendo, de fogueo, como se llama, sino también se podía disparar una bala de gas, una bala de goma o una bala de plomo que podría haber matado a alguien. Y estaba de civil. Impresionante. Yo no sé si esto no es, porque no es la primera vez, incluso cuando estaba
Patricia Bullrich al frente del ministerio también se cometían atrocidades y desbordes y nadie le pone un freno. Y ese es el gran problema. Bueno, Gustavo Antonio Gauna, ¿no? Una persona, Gustavo, claro, Gustavo Antonio Gauna, del riñón y de máxima confianza de Patricia Bullrich, hoy senadora nacional. un pichón de Patricia Claro, Bullrich, uno de claro, los tantos. claro. Porque recordemos cómo se justifica en el momento que Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, la represión desaforada Sí, que se hacía con las marchas de los jubilados. a ver, Gustavo, si Gerardo Milman en el café Casablanca, que esté frente al Congreso, tiene a sus anchas información de que al día siguiente iban a asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Gerardo Milman, diputado cercano a Patricia Bullrich, ¿por qué no Gustavo Antonio Gauna, cercano y del riñón de Patricia Bullrich, no puede disparar sin una placa? Esto, Obvio, pero aparte se vio también con el atentado a Pablo Grillo, donde creo que era Guerrero, el uniformado de prefectura, que se ve cómo se reconstruye el disparo que fue directamente a la cabeza de Pablo Grillo, y todavía está en proceso, y esto fue hace 3 años o 2 años. Es increíble que cómo hay una impunidad impresionante por parte de la justicia y también por parte de la oposición real, que debería estar constantemente diciendo estos nombres. Che, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con Mengano? ¿Cómo no interpelan a Sturzenegger, que es el que presenta todas estas leyes que despojan los bienes del país? ¿Por qué eso es también oposición? Porque no pensar solamente en las elecciones, sino qué van a presentar en las elecciones como propuesta. Nosotros interpelamos a Sturzenegger. Nosotros amenazamos con extorsionar a Dorni. Nosotros amenazamos con interpelar a fulano. La política tiene que actuar en la oposición en función de estos tipos que están ocupando cargos solamente para hacernos daño. Cuando a Bausili le preguntó a un periodista internacional la semana pasada dónde se habían ido esos 2 billones de pesos que no sabían dónde estaban. Y el tipo contestó para la miércoles, porque no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Pero, ¿cómo no hay una interpelación a Bausili, que es socio de Caputo y que está en el presidente del Banco Central? Hay cosas que nos hacen porque muchos dejan que nos hagan, en cierta forma. Porque este gobierno es impresentable, ya debería ser eyectado. Ya Milei debería estar sentado en una interpelación del Senado y de la Cámara de Diputados. Debería ser interpelado y eyectado con juicio político. Con todas las atrocidades que ha hecho. Entonces, ¿cómo vamos a preocuparnos por un tipo que es Gustavo Gauna, que estaba como policía civil disparando en una manifestación? Si la cabeza es Javier Milei, esa es la cabeza de la hidra. Wow, qué imagen mitológica me salió. Bueno, no importa. Pero hay cosas que sí son graves. Porque la motosierra de Milei, que era una imagen muy divertida y terrorífica en la campaña electoral, tiene sus resultados. Las políticas de género y las políticas de protección sexual que se estaban implementando con esfuerzo durante los años anteriores, ese tipo la ha desmantelado. A tal punto que la Fundación Huésped comprobó que han aumentado los casos positivos de VIH, de SIDA, y también de sífilis. Aumentaron los casos de sífilis desde que este gobierno está al frente del Poder Ejecutivo. Los recortes hacen que la falta de educación sexual provoque y acelere las enfermedades que son venéreas, que habían sido casi erradicadas hasta finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Y en estos años se han ido incrementando por abandono de las políticas de educación sexual. Terrible. Y esa es una consecuencia de
este recorte, este superávit, esta baja de la inflación mentirosa que nos está vendiendo este gobierno y que sacaron a chiquicientos millones de personas de la pobreza. Y sin embargo, hay unos 6 millones de personas que están endeudadas con tarjetas de crédito o con billeteras virtuales. Personas que mueren de enfermedades porque no le dan los medicamentos o que no reciben la atención debida en el PAMI o en cualquier hospital público. No es solamente anecdótico decir que este tipo nos está destruyendo la vida. Con la complicidad o con la desatención de políticos de la oposición de cualquier partido. Afortunadamente, de la ley de extranjerización de la tierra y toda esa porquería, la ley esa de inviolabilidad quedó tan desmantelada que ni siquiera tienen interés en presentarla en diputados. Y sin embargo, los que padecen las consecuencias de defender o de oponerse a esa ley están o golpeados, gaseados o con un peligro de un proceso judicial por atentar contra la vida democrática del país. Terrible. Bien, bien. Gustavo, llegamos al final. Llegamos al final. Queda pendiente, o quizá lo puedo hacer sintéticamente. Recuerdan que hace unas semanas Milei estuvo en Brasil para apoyar la candidatura del hijo de Bolsonaro, del hijo de la bestia. Flavio. Y tuvo unas expresiones insultantes con respecto a Lula. Sí. No me dejan ver a mi amigo Bolsonaro, lloró Milei. Bueno, a partir de eso y de todo lo que dijo Milei con respecto a Lula y a Brasil, hubo prácticamente, no una ruptura, una suspensión entre las vías diplomáticas, a tal punto que Lula dijo que vuelva el embajador de Brasil en Argentina y expulsó al embajador argentino en Brasil. Y planteó algo muy interesante, que es que las ideologías del presidente de turno no tienen que romper ni afectar las relaciones entre los estados, porque un presidente tiene que velar por el interés de su propio estado más allá de las ideologías que traigan. Bueno, es lo que no ocurre con este presidente chiflado que tenemos, que está por fuera de cualquier interés del Estado en beneficio de sus alocadas ideologías. Bien, clarísimo. Gustavo, agradecerte esta columna y reencontrarnos el próximo martes con más noticias. Y vaya si las va a ver, porque estamos en una Argentina bastante más vertiginosa de lo que estábamos acostumbrados. Así que... Por supuesto. La semana que viene quizá hablemos de funcionarios totalmente diferentes de lo que estuvimos hablando hoy. ¿O no? Sí, bueno, le agradezco la paciencia. Sí. Nos vemos el martes que viene. Dale. Que tengan una buena semana. Y bueno, nos reencontraremos el martes próximo. Dale, Gustavo, un fuerte abrazo para vos. Hablamos. Gustavo Rosa con nosotros, nuestro compañero haciendo la columna de Panorama Político, licenciado en letras, licenciado en periodismo, docente universitario, ayudándonos a pensar a esta Argentina y todos estos desajustes que hay desde el Ejecutivo.